Recuerda, estamos en mentalidad de reino y es por eso que estamos hablando de la monarquía celestial. Amén. Hermano, la razón del por qué Jesús nos enseñó esto es para que nuestra mente entienda que ser hijo de Dios Padre no es lo mismo que ser hijo de tu Padre. Porque Jesús repitió en muchas ocasiones cómo Él estaba sometido al Padre Celestial. Porque Jesús en su lenguaje transmitió una y otra vez la idea de que Él como hijo, a pesar de ser el Hijo de Dios y estar en una posición de autoridad, estaba 100% sometido al Padre. Cristo nos enseñó esto para que nuestra mente entienda que ser hijo de Dios Padre no es lo mismo que ser hijo de tu Padre. Ser hijo de Dios te vincula a una paternidad monárquica. ¿Qué significa eso? Que la voluntad de nuestro Padre Celestial al mismo tiempo es la voluntad del Rey de toda la existencia. ¿Me escuchaste? Y es por eso que estar vinculado con el Padre Celestial nunca será igual a la vinculación que tú tuviste con tu Padre terrenal. Jamás. Y es por eso que Cristo nos habla en estos términos y nos muestra que Él estaba rendido ante la autoridad de su Padre, porque el Padre de los cielos es el supremo Rey. Amén. Y ser hijo de Dios, escúchame bien, tú que señalas al mundo ser hijo de Dios, oye, escúchame, ser hijo de Dios te vincula a una paternidad monárquica. Repito, ¿qué significa eso? Que la voluntad de nuestro Padre Celestial al mismo tiempo es la voluntad del Rey de toda la existencia. Es por eso que la obediencia a la voluntad del Padre tiene tanta importancia en el lenguaje de Cristo. Vean ustedes esto, por favor. ¿Cuál es la razón? Escúchame. ¿Cuál es la razón del por qué en el Sermón del Monte, uno de los más importantes sermones de la doctrina celestial, allí Jesús señaló que al reino de los cielos solo entrarán los que hagan la voluntad de su Padre? ¿Cuál es la razón? Volvamos a Mateo 7:21. ¿Cuál es la razón que Jesús haya establecido en uno de los sermones más importantes que Él transmitió a sus discípulos respecto del lenguaje celestial? Que al reino solo entrarán los que hagan la voluntad del Padre. ¿Qué dijo Jesús allí? No todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Estás leyendo? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes por qué Jesús lo estableció allí? ¿Sabes por qué razón está establecido así? Bueno, porque el Padre de Jesús, que por lo demás es el único Padre que salva, no solo es Padre, sino el Señor y el amo del reino. ¿Me escuchaste? Esto es algo que tú tienes que grabar en tu mente espiritual y nunca olvidar, porque hoy estamos infectados de doctrinas que hablan acerca del Padre, pero que han escondido o ocultado esta verdad fundamental. Dios no es solo Padre, sino que aparte de ser Padre, es el Señor y el amo del reino. ¿Me escuchaste? Y es por eso que Cristo nos enseña que todo hijo de Dios debe estar rendido ante esa autoridad. Porque el Padre no solo es Padre, es el amo y el Señor del reino. Hermanos, ¿es Dios Padre y amo al mismo tiempo? ¿Hay algún registro bíblico que así lo señale con total claridad? Claro. 400 años antes de que apareciera el reino acercado por medio de Jesucristo, Dios se los dijo a los sacerdotes por medio del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Demuestra que Dios es Padre y Señor al mismo tiempo. Dios, hablando por medio del profeta Malaquías al sacerdocio de Israel, les dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor.
Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Fíjate, 400 años antes, por medio del profeta Malaquías, Dios establece, Dios da señal que Él no es solo Padre de sus hijos, sino que Él también es el Señor de sus hijos. Porque Dios es la máxima autoridad del reino celestial. Amén. Y es por eso que es necesario renovar el espíritu de nuestra mente. Porque hasta que tú no entiendas la visión completa respecto de cómo debe ser nuestra relación con el Padre Celestial, hasta que tú no entiendas que Jesús nos vino a revelar una paternidad que va más allá de simplemente una filiación sentimental. ¿Están acá? Hasta que tú no entiendas que Jesús no nos vino a revelar una paternidad seca como muchos predican. Déjame decirte que tus conductas como hijo de Dios serán muy distantes a lo que Dios espera ver de ti. ¿Sabes por qué la iglesia moderna está a años luz respecto del comportamiento que tenían los discípulos del primer siglo? ¿Sabes por qué razón hoy día las iglesias están llenas de gente mimada que hace lo que quiere y que no respeta aquello que está escrito aquí y que fue manifestado por medio del Espíritu Santo? Pues porque hemos sido engañados y bombardeados con la idea de que nuestra relación con Dios el Padre es una relación que está en el plano de lo sentimental. De ese Padre bueno que nos ama independientemente de cómo somos o de qué hacemos. De ese Padre que nos abraza con amor y que nos cobija. Y todo eso es bueno si tú le añades otra de las importantes verdades del Padre Celestial, que el Padre de los cielos no está vinculado con nosotros solo respecto de una filiación sentimental. Dios nunca dejará de ser rey. Nunca. ¿Me escuchaste? Y hasta que tú no entiendas esto, hasta que tu mente no se renueve en este sentido, hasta que tú no entiendas la visión completa respecto de cómo debe ser nuestra relación con el Padre Eterno, pues déjame decirte que tus conductas como hijo de Dios serán muy distantes a lo que Dios Padre espera ver de ti. La gente, están acá, habla de ser como Cristo. Probablemente usted lo ha dicho muchas veces. Oh, hay que ser como Cristo. Debemos parecernos a Cristo. Pero uno de los pilares más importantes del carácter y la estructura de Cristo que nosotros debemos imitar y desarrollar es su condición de hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Dile que está a tu lado, una de las características más importantes de Cristo es que Él era el hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Fíjate, una de las más elevadas glorias que el Padre manifestó respecto de Jesús a oídos humanos fue esta: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Una de las más elevadas glorias que tú podrás encontrar en el Nuevo Testamento, que haya sido hecha Jesús por el Padre a oídos humanos, o sea, una gloria y una honra que fue oída por otros que estaban allí, fue esta: ese es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y esto es muy importante, porque Cristo Jesús, para Dios, no era solamente su hijo amado. Jesús era el hijo amado que le daba complacencia a Dios. Puede que usted hasta aquí sea un hijo amado y yo no lo discuto. Los que estamos en esta sala tenemos la evidencia del amor de Dios obrando sobre nosotros. Por tanto, yo no discuto que usted sea un hijo amado.
De hecho, desde el día en que Dios se le apareció, habiéndolo rescatado de sus pecados, habiéndolo liberado de la potestad del diablo, desde ese día usted pasó a ser hijo de Dios. Y la muestra de amor de Dios ha sido maravillosa. Amén. Por tanto, yo no discuto que usted aquí sea un hijo amado, una hija amada. Pero lo que Cristo llegó a ser no es simplemente el hijo amado como usted y yo. Cristo llegó al nivel de un hijo amado en quien Dios tiene complacencia. 2 veces Cristo recibió esta gloria desde los cielos. Y déjame decirte, es importante hablar de esto, porque son 2 episodios distintos donde Dios abrió los cielos para que su voz fuera audible, fuera percibida por testigos humanos, para que se supiera qué era lo que él pensaba de Jesús. En la primera lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice, y una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate, Cristo recibió 2 veces la honra de Dios con voz audible desde los cielos. La primera, la que acabamos de leer, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando tú lees este pasaje, tú te enteras que esta honra fue dicha ante muchísimos testigos, porque fue inmediatamente después de que Cristo descendió de las aguas cuando fue bautizado por Juan. ¿Está acá? Y dice la Biblia relata que ante Juan muchos iban para ser bautizados. Y no solo judíos del vulgo, sino que incluso iban a mirar y a observar lo que hacía Juan, muchos que pertenecían al sacerdocio. Así que puedes imaginar tú el espectáculo. Dios abriendo los cielos para honrar a su Hijo. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una de las cosas que nosotros debemos resaltar de esta honra de Dios y que revela la potente condición de Jesús como hijo que complace, o sea, como hijo que da satisfacción, es que esta condición se mantuvo a pesar de los días, a pesar de los meses y a pesar de los años. Y préstame atención para que entiendas lo que acabo de decir. Cuando tú lees este pasaje, tú te enteras que esta honra que Cristo recibió se produjo al final. Escúchame bien. Esta honra que Jesús recibió se produjo al final del proceso en el cual Él tenía que ser formado o ser hecho semejante a los hombres. Cristo descendió del cielo como Hijo de Dios y pasaron 30 años de un proceso largo, de un proceso bien planificado para que Él fuese hecho semejante a los hombres. Dice la Biblia que el Espíritu Santo lo introdujo en el vientre de María y fue colocado en el seno de una familia que estaba constituida por esta mujer y un hombre llamado José. ¿Están acá? Y dice la Escritura que Él se les sujetó a ellos todo ese tiempo. Pero cuando ya ha terminado el proceso en el que Él debe ser hecho semejante a los hombres, proceso en donde Él como Hijo de Dios se dejó formar por hombres para ser semejante a nosotros, Dios abrió los cielos, terminando el proceso. Porque después del bautismo Él va a comenzar su ministerio. Terminando el proceso en el cual Él debía ser formado a imagen y semejanza de los hombres, Dios abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pero lo potente de esto, amigos míos, es que esta condición que se produce, o esta honra que se produce a causa de su condición, al final de su proceso formativo, se mantuvo durante días, meses y años. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer nos relata la honra de Dios justo al final. Atiende esto, justo al final
de los días en donde Él tenía que ser hecho semejante a los hombres. Dios, al ver que se había acabado su proceso de ser hecho semejante a los hombres, al ver que se había sujetado y obedecido en todo, ¿qué hizo? Lo honró. Terminó su proceso. Solo ponte a pensar, el Hijo de Dios haciéndose hombre. Lo que eso significa. ¿Cuántos tienen más de 30 años? Piensa por un minuto que 30 años no es un lapsus. Es un largo tiempo. Yo tengo 43 años. Ya pasé mis 30, no se notan, pero ya los pasé. Y si yo me pongo a recordar todo lo que he vivido en estos 43 años, casi 44, puedo decirte ha sido mucho. Porque aun cuando el tanguero dice que 20 años no son nada, 30 años de vida, este muchacho que está ahí no alcanza a tener ni siquiera 15 años. Ese muchacho que está ahí no alcanza a tener ni siquiera 25 años. Estamos hablando de 30 años cronos, donde Cristo se sometió a un proceso que va desde la perspectiva celestial contra su naturaleza. Es el Hijo de Dios. Es esencia de Dios, haciéndose hombre. Y cuando Dios vio el proceso terminado, la primera parte de su ministerio, ser hecho semejante a los hombres, ¿qué hizo Dios? Abrió los cielos ante todos los testigos para que todos oyeran, sacerdotes, levitas y el vulgo. Ese es mi Hijo amado, no el resto. Y los israelitas habían sido escogidos para ser el pueblo de Dios, para ser los hijos de Dios. Pero Dios dice, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Acaso los israelitas no eran amados de Dios? Claro que sí. Muy amados de Dios fueron. Pero ahí tenemos dos clases de personas. Los amados y el amado que hace o da complacencia. Dios, al ver que se había acabado su proceso, lo honró a los 30 años. ¿Están acá? Pero lo extraordinario de todo esto, por favor, no dejes que nada te distraiga. Estamos hablando de algo que es de vital importancia para nuestra salvación. Lo extraordinario de todo esto es que gracias a los relatos de los evangelios, ¿cuántos dan gracias a Dios por los evangelios? Repito, lo extraordinario de esto es que gracias a los evangelios nosotros podemos ver que esta declaración de Dios el Padre se volvió a emitir con voz audible. ¿Cuándo? Justo en los días en que estaba acabando su proceso de enseñarle a sus discípulos qué es ser un hijo de Dios que da complacencia al Padre. Justo antes de que Cristo terminara su proceso de enseñanza, fuese a la cruz, resucitar y volviera al cielo, Dios el Padre vuelve a abrir los cielos para honrarlo. Mateo capítulo 17, versículo 3. He aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, fíjate por favor, aquí estamos en días previos a su crucifixión. Está terminando su segundo proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? Transferirles la vida del Hijo complaciente a sus discípulos. Porque Cristo, antes de ir a la cruz, tenía que enseñarnos cómo lograr el objetivo de ser hijos complacientes, de hijos que se someten al Padre. Y cuando Él está terminando ese proceso, su más importante o uno de sus más importantes ministerios, entonces Dios, antes de que Él vaya a la cruz, vuelve a abrir los cielos para mostrarnos una cosa: que en todo el proceso Él no había dejado de ser un hijo complaciente.
¿Qué dice el versículo 5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aleluya. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Aquí vemos que Cristo mantuvo esta condición a pesar de los días, a pesar de los meses, a pesar de los años. ¿Está aquí? ¿Por qué? Porque Dios volvió a honrarlo, declarando: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Vinieron. Hermanos, una de las más grandes enseñanzas de Jesús respecto de la condición de hijo, y que es algo que se asume solo cuando tienes mentalidad de reino, es que Jesús, a pesar de estar vinculado directamente con el Padre, la Biblia dice que Él era el auténtico Hijo de Dios, a pesar de ser dueño y heredero de todas las cosas, a pesar de sentarse a la diestra de Dios, Cristo nunca dejó de percibir que su Padre es el gran Rey. Fíjate, en esta tierra durante todo el proceso, Cristo nunca dejó de percibir, a pesar de todos los galardones que tiene, nunca dejó de percibir que su Padre es el gran Rey. Y es por eso que para Jesús la voluntad del Padre siempre fue y siempre será una voluntad suprema. La voluntad a realizar. Hermano, tú en tu recorrido, desde que el Señor llegó a tu vida, ¿has entendido cuál es la condición real del Padre que te amó? ¿Mantienes tú durante tus días, tus meses y tus años después de que Él te llamó la percepción que debe tener todo hijo de Dios respecto de la realeza del Padre? Acabo de decir algo que es necesario que se grabe en tu espíritu. Si hay algo que yo tengo que aprender de Cristo, si hay algo que yo tengo que imitar de Cristo, es esto: Jesús nunca dejó de percibir, nunca, que su Padre es el gran Rey. Es por eso que para Jesús la voluntad de su Padre es tan suprema. Y es por eso que Él coloca como base algo que todos nosotros no debemos desestimar. Allá no entrará nadie, lo dijo Jesús, no entrará nadie que en su vida no haya hecho la voluntad del Padre que está en los cielos. Y déjame decirte, querido hermano y querido amigo, que uno no puede llegar a hacer la voluntad de Dios en sus días, en sus meses y en sus años si no tiene presente esta verdad en su interior. Hoy día nosotros tenemos, a causa de la falta de discipulado, de un discipulado con lenguaje de reino celestial, muchos creyentes que creen estar bien con Dios solo por sentirse amados. Insisto, querido amigo, querido hermano, yo no estoy en contra de que tú te sientas muy amado de Dios, porque dudo que haya alguien aquí que se haya encontrado con Cristo y que no haya sentido el gran amor con que Dios nos ama. Pero debemos saber, queridos amigos y queridos hermanos, que sentir el gran amor de Dios sobre nosotros no significa que ante Dios estemos bien. Dios amó al mundo y eso no significa que el mundo estaba bien. Y por causa de cientos de mensajes, con una evidente ausencia de lenguaje de reino, muchos son los creyentes que hoy en día creen que están bien delante de Dios solo por sentirse amados. Yo comúnmente escucho a muchos creyentes decir: oh, yo soy un hijo amado, aleluya, soy un hijo amado, lo cual es cierto. Pero debemos saber que no entraremos al reino de los cielos solo por ser amados. Entraremos al reino de los cielos por ser como Cristo. Usted no entrará al cielo por ser amado, entrará al cielo por ser como Cristo. ¿Está aquí conmigo? O sea, por ser un hijo
amado en quien Dios tiene complacencia. Porque esa es la medida de Cristo. Cristo no es solo un hijo amado. Cristo es un hijo amado que le da complacencia al Padre. Y usted no entrará al cielo por ser amado. Ser amado es parte de la ecuación, pero no es toda la ecuación. Entraremos al cielo por ser como Cristo. O sea, por ser hijos amados que damos complacencia al Padre. ¿Qué eres tú? ¿Un hijo amado o un hijo amado que complace al Padre? Y déjame decirte que nadie puede dar satisfacción a Dios, nadie puede dar satisfacción al Padre Celestial al nivel de Cristo sin una estructura de pensamiento que lo haga entender que la voluntad del Padre es suprema. ¿Por qué Cristo complacía al Padre? Porque hacía la voluntad del Padre. Esa es la clave. No porque cantaba más fuerte, no porque levantaba sus manos más altas que el resto, no porque nunca faltaba a una convocatoria, a un culto. Y con eso no estoy diciendo, para los malentendidos y mal pensados, que cantar más fuerte, levantar las manos más altas y no faltar a ninguna convocatoria no sea importante. Es tremendamente importante. Lo que estoy diciendo es que Cristo complacía al Padre porque Cristo hacía la voluntad del Padre. Porque para Cristo la voluntad del Padre es suprema. Diga conmigo, suprema. Está por sobre todo. Tú puedes querer una cosa y el Padre otra. ¿Qué debe primar? Lo que quiere el Padre. Dios ha trazado una ruta y tú quieres trazar otra. ¿Qué debe primar? Lo que quiere el Padre. Tú quieres huir, mas el Padre quiere que lo enfrentes. ¿Qué debes hacer? Lo que quiere el Padre. Porque en el reino celestial lo que prima es la voluntad de Dios. ¿Está aquí? Entonces, cuidado, porque muchos creyentes, insisto, señalan: oh, yo soy amado de Dios. Oh, es que usted no sabe cuánto Dios me ama, pastor. Hermano, sí sé cuánto Dios te ama. Porque el amor de Dios no se mide por puertas abiertas o por bendiciones. El amor de Dios en nosotros es de la misma manera. Una cruz y su hijo clavado allí. Así que yo sé cuánto Dios te ama. Sé que Dios te amó de manera sublime, porque el mismo Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a Gonzalo, a Maritza, a Freddy, porque de tal manera Dios amó a Rodrigo. Hay una manera, una forma, ya sabemos cómo Dios te ama, clavando a su hijo en la cruz, porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero, para que a través de la maldición que recibió Cristo, tú recibieras la bendición. Ya sabemos cómo Dios te ama. Por eso es que si tú no ves muchas puertas abiertas y si tú no ves grandes bendiciones materiales, no te sientas menos amado, porque el amor de Dios no se mide por lo material, se mide por una cruz. Y si la cruz te alcanzó, Dios te ama igual que a mí, porque a mí también me alcanzó la cruz. Yo ya sé cómo Dios te ama. Oh, es que usted no sabe cuánto Dios me ama, pastor. Usted no puede cuestionar mi condición. Usted no sabe todo el amor que Dios me ha demostrado. Yo lo sé. Un día Cristo se hizo maldito por nosotros, clavándose en una cruz. Nadie le quitó la vida. Jesús dijo: yo la pongo por mí mismo. Está acá. Yo sé cuánto Dios te ama. Te ama tanto como me ama a mí. Aleluya. Porque la cruz fue para ti como para mí. Tú no merecías nada. Deberías haber sido olvidado en tus pecados y sentenciado por una eternidad a causa de tu gran rebelión. Pero Dios, que nos amó, dio a su Hijo. Yo sé cuánto Dios nos ama. Solo tienes que mirar 2000 años hacia atrás y ver al Cordero en el sacrificio y ver a la serpiente sobre el madero. Dios allí en la cruz
llevó tu maldición. Derramó la sangre para justificarte de tus pecados. Y lo hizo maldito a Él para que tú recibieras bendición. Amén. Así que yo sé cuánto Dios te ama. La gran pregunta es cuánto tú amas a Dios. Aquí no es cuánto Dios me ama. Yo ya lo sé. No necesitamos estudiar 5 años de teología para entender cuánto Dios nos ama. Ya sabemos. Y no me muestres tus cosas materiales, porque llueve sobre justos e injustos. ¿Ah? No por eso vamos a decir entonces que los peores narcotraficantes de esta tierra pueden decir que el gran amor de Dios se mide por lo que ellos han logrado con sus fechorías. Lo material no es la muestra del gran amor de Dios. Es la cruz. La cruz es la muestra del gran amor de Dios. Y hoy estamos aquí gracias a ese poder que fue derramado en la cruz. Amén. Pero debemos saber que no entraremos al reino de los cielos por ser amados solamente. Entraremos al reino por ser como Cristo. Y Cristo es el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Y escúchame bien, nadie puede dar satisfacción al Padre Celestial al nivel que lo hizo Cristo sin una estructura de pensamiento que le haga entender que la voluntad del Padre es suprema. La gente dice, oh, Cristo lo logró porque era Dios. Oh, Cristo lo logró porque Él tenía un poder mayor que el mío. Y todo eso no es cierto. Porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por tanto, cuando Él entró en esta dimensión, toda la deidad estaba reservada. ¿Cómo lo logró entonces? Porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Era un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Entonces, ¿cómo lo logró? Por la estructura de pensamiento. ¿Dónde está la clave de Cristo? En su mente. ¿Cómo logró más de 30 años mantenerse como un hijo amado que da complacencia al Padre? Por lo que ocurre en su mente. ¿Qué tenemos que analizar de Cristo? Su mente. Porque todo lo que nosotros llegamos a hacer es el resultado de lo que está ocurriendo en nuestra mente. ¿Está aquí? Usted no puede dar satisfacción a Dios el Padre, no por causa de que usted es un debilucho que no puede nada. No. Es cierto, es un debilucho. Amén, aleluya. Están acá. Pero la razón por la cual usted no lo logra no es por su debilidad. La razón por la cual usted no lo logra es porque su estructura de pensamiento no ha sido del todo desarrollada. ¿Cuántos quieren dar satisfacción al Padre como Cristo le dio al Padre? Dile que está a tu lado, lo puedes lograr. Sonó como canción de Soprole, ¿no? Lo podemos lograr. Lo podemos. Sí, dile que está a tu lado, lo podemos lograr. La razón del por qué Cristo, están acá, del por qué Cristo lo logró, no es porque Cristo tenía más poder que tú. De hecho, Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes harán y aún mayores. ¿Cómo que mayores, Señor? Sí, mayores. Porque yo voy al Padre. No, no te vayas. Porque si tú te vas, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se extenderá el reino si tú no estás aquí? ¿Cómo ocurrirán las cosas si tú te vas? ¿Sabes el miedo que tenían sus discípulos cuando se enteraron de que Él se iba y que ellos no le podrían seguir? Esa frase es muy determinante, muchachos, porque un discípulo sabía que tenía que seguir a su maestro a donde él fuera. Y Jesús les dice en un momento, a donde yo voy ustedes no me pueden seguir, pero saben el camino. Y ellos dijeron, no, no te vayas. Pedro, sabiendo que la cruz era necesaria para su propia vida, le dice, Señor, no te hagas esa clase de mal. ¿Por qué Cristo se fue y los dejó a ellos? ¿Has visto, has analizado
la ficha personal de cada uno de los apóstoles? ¿Ha usted analizado cómo era cada uno de ellos? Dos de ellos, Jesús los renombró como los hijos del trueno. O sea, si Jesús hubiese sido discipulador en Chile, le hubiese puesto los mecha corta. Otro, uno de los más famosos, era súper impetuoso y creía que se la sabía por libro. Cuando Jesús dijo, oren para que no entren en tentación, ese que yo digo, uno de los más famosos, dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Fue el primero que le negó. Y lo negó delante de una mujer, ni siquiera delante de la guardia, ni siquiera delante del sumo sacerdote, o frente a un gran juicio en donde su vida estaba corriendo un gran riesgo. Delante de una mujer. Oh, mujer, yo no conozco a tal hombre. Hermanos, si yo soy Cristo, con mi pensamiento humano, social, que hemos adquirido a causa de la naturaleza adámica, me dicen que esos van a extender el reino, ni locos los escojo. De hecho, yo no te escogí para que fueras discípulo en esta iglesia. Llegaste. Te mandaron. Y a caballo regalado no se le miran los dientes. Mas Cristo se fue tranquilo. Mas Cristo se fue sin ningún tema de conciencia. Porque Él sabía que los iban a lograr. Él sabía que se podía lograr. Él sabía que se podía. Él les había enseñado. Él vino para cambiar nuestra mente. Si cambia nuestra mente, cambia nuestra forma de vivir. Y si cambiamos nuestra forma de vivir, entonces Dios abre los cielos y dice, ese es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Por eso quedamos. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Él. Aleluya. Tome asiento. Hermanos, podemos dar satisfacción a Dios el Padre al nivel de Cristo. Escucha, podemos dar satisfacción al Padre al nivel de Cristo. Y es por eso que la salvación es posible. Si Jesús dijo, nadie entrará al reino si no hace la voluntad del Padre, y tú simplemente lo lees así, te asustas, porque tú te conoces, te miras al espejo, sabes dónde te aprieta el zapato. Por eso es que hay una gran cantidad de iglesias y de doctrinas que dicen, no, no es así, nadie se pierde. Y esconden estos pasajes. ¿Por qué lo esconden? Porque cuando tú lees, Mateo 7:21, por favor, cuando tú lees, no entrará al reino nadie que no haya hecho la voluntad del Padre. Y tú conociéndote, automáticamente dices, entonces yo no puedo. ¿Por qué? Porque tú vienes y lo intentas y te caes y te das cuenta que en esa área específica no hiciste la voluntad de Dios y te vuelves a caer. Entonces llega un momento en que tú dices, yo no sirvo para esto. Por eso es que la gente corre tras las iglesias en donde la salvación no tiene condiciones, en donde todo es salvo, siempre es salvo, no importa lo que hagas. ¿Por qué? Porque estos textos no se aceptan. ¿Por qué? Porque se cree que nadie puede. Por eso es que ahí están las doctrinas que dicen que nadie puede ser santo como Cristo fue santo. Nadie puede ser perfecto como Cristo fue perfecto. ¿Cómo que nadie? ¿Cómo que imposible? ¿Acaso nuestro Dios no es el Dios de lo imposible? ¿Acaso Cristo nos dijo, esto para los hombres es imposible, pero para Dios? Aleluya. Pero para Dios, si está obrando Dios, todo es posible. Se puede. Tu problema no es tu debilidad. Tu problema no son tus pecados pasados. Tu problema está aquí. Pon tu mano aquí en el coco, en la cabeza, en el mate, como quieras llamarle. Pónelo ahí y di, mi problema siempre ha estado aquí. Aquí están las soberbias. Aquí están, señores, las baja autoestima. Aquí están las maldades y aquí están los placeres. Aquí están las pasiones y aquí están los miedos. El problema está aquí.
Porque desde el día en que Adán cayó en desgracia, se infectó esto que se llama mente. Pero nosotros, nos es posible hacer la voluntad del Padre en los días, meses y años. Porque a causa del llamamiento, se nos permite obtener una de las mayores riquezas que un ser humano puede recibir: la mente de Cristo. Aleluya. ¡Oh, aleluya! ¿Qué está haciendo Dios aquí? Llenando tu mente de su palabra, de su doctrina. Llenando tu mente, corriendo tus vacíos, sacando tus miedos, dejando en silencio tus debilidades. Llenándote de su espíritu, diciendo que se puede, se puede, se puede. Si tú construyes una mente, la mente te lleva a la acción. Hermanos, cuando mis hijos eran pequeños, yo tengo 2 hijos, están acá adelante. Uno el menor y el otro el mayor. Se nota, ¿cierto? Cuando estaba pequeño, ya a los 3, 4 años escribía y hablaba, incluso chateaba. Yo me recuerdo que a veces estaba en mi trabajo y aparecía mi hijo en Messenger. Me recuerdo que un día le pregunto, eran las primeras veces que apareció en Messenger él, porque nos era gracioso de que escribiera. Y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Y me dice, chateando con usted. 3 años, 4 años. Pero cuando llegó mi segundo hijo, perdón, hijo, yo me asusté. Mi esposa es testigo. Me costó un mundo enseñarle las vocales. Tranquilo, ahora tiene promedio 6, ¿cuánto? 6, 7. Se lo puse yo porque no va al colegio. Yo me asusté como padre. Dije, Señor, ¿qué hice de mal? No estaban alineados los planetas, Señor. Vicente, A. E. Y ahora tú solo. ¿Ah? No, hijo, I. Ah. I. Me recuerdo que le escribimos las vocales en los dedos de los pies. En las manos. ¿Por qué estoy contando esta historia? No para avergonzar a mi segundo hijo, que es tan inteligente como el primero. El tema es que en una etapa de mi vida pensé, esto pasa, Luis, cuando uno se sale del bosquejo, ¿viste? Uno se sale y se sale y se sale. ¿Cómo vuelvo ahora? Vuelve. Y si no aprende a leer y a escribir, esos pensamientos pasan. Mira, yo te digo, yo trato de ser muy honesto, pero muchas de las cosas que nosotros pensamos en la vida, que son posibles o no, parten de la base de lo que observamos, de lo que está en nuestro presente y lo que vimos en nuestro pasado. Y por eso todo eso condiciona nuestro futuro. Pero pudo. ¿Por qué pudo? Porque están todas las capacidades para que pueda. Solo faltaba un entrenamiento más exhaustivo, perseverante, que sea constante. Porque a él le costó menos en un área en vez de este otro. Pero en donde este otro aprende más rápido, a él le costó más.
Él no puede, Él puede. Solo que hay que trabajar para que su mente lo desarrolle. Por eso es que fíjate tú, sabes leer, sabes escribir, sabes manejar. Aquí viene mi otro hijo. Y quiero hacer una aclaración en este mensaje. El auto que él tiene no se lo compré yo, para que nadie ande pelando. Se lo compró el pastor José. No, mentiras. Perdón. Se lo compró él con su trabajo, porque trabaja hace ya va para los 2 años de trabajo y adquirió muy buen trabajo y lo ayudamos a ahorrar para que se comprara su auto y pudo. No porque yo se lo compré. De hecho, yo no puse ni un 20. Solo disfruto de que me lleve a todo lugar. Esa es la verdad. Si quieres creerlo, lo crees. Si quieres ser maligno, puede serlo, es su problema. Pero cuando le enseñamos a manejar, él llegó a pensar que nunca lo iba a lograr, porque le costó. Yo, tío, usted es testigo, aprendí a manejar 15 años. A mí me pasaron el volante para enseñarme y yo aprendí, casi me arranco con el auto de mi padre en esa época. En serio. Mi padre me dijo, lávamelo. Y yo vi la oportunidad. Hoy él maneja como cualquiera de nosotros. ¿Por qué pudo? Solo faltaba ser constante, permanente, perseverante, para que su mente disipara sus miedos, sus trancas, sus vacíos, porque todo está aquí. ¿Sabes? Un día íbamos manejando, nos frenamos en un lugar y le dije, ahora te toca sacarlo en su vida. Dale, la técnica es esta. Yo miraba sus pies y no obedecía la técnica. Y se le iba el auto para atrás y me decía, es que no puedo. Sí puedes. Claro que después de media hora, ya pues. Ahora saca el auto en su vida impecablemente, como probablemente muchos de ustedes. ¿Por qué pudo? Porque dejó que trabajaran en su mente. La gente dice, yo no puedo ser santo, yo no puedo ser perfecto, yo no puedo hacer la voluntad de Dios en mis días, en mis meses, en mis años. No puedes, porque hay una estructura mental que dice que no puedes. Pero llegó el reino. Y es por eso que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por eso que acá levantando a Cristo no ocultamos los textos. Si dice que nadie entrará al reino sin hacer la voluntad del Padre es porque es así. Entonces, ¿quién puede? Todos. Si el Espíritu de Dios está obrando, se puede. ¿Está el Espíritu de Dios obrando en ti? ¿Está Dios obrando en ti? Si Dios ha obrado en ti, se puede. Amén. Pero debes dejar que tu mente se renueve. Amén. ¿Está la salvación condicionada a este elemento llamado hacer la voluntad de Dios? Sí, lo hemos leído, Mateo 7:21. Hebreos 10:35 también lo declara. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La Biblia es clara. La salvación, la entrada al reino del cielo está condicionada a hacer la voluntad de Dios. Así que si tú no haces la voluntad de Dios, déjame decirte, estás en peligro. Y si tú estás viniendo aquí y no estás experimentando el proceso de la renovación mental que tanto necesitas, estás en peligro. No sirve de nada venir aquí si tú no dejas que el discipulado de Cristo cambie tu mente. ¿Me escuchaste? Porque tú puedes cambiar de iglesia a iglesia y escuchar a los mejores predicadores, pero hasta que el discipulado de Cristo no renueve tu mente, no harás la voluntad de Dios en tus días, en tus meses y en tus años.
Primera de Juan 2:15 también nos revela el apóstol que la voluntad de Dios es la condición para entrar al reino, para entrar a la eternidad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y fíjate, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Amén. La salvación está condicionada a este punto: hacer la voluntad de Dios. Amén. Es por eso que Pedro habla a los discípulos de la importancia de tomar en serio el llamado de Dios y tomar en serio lo que es nuestra entrada al reino de Cristo, porque solo a través del evangelio, solo a través de un evangelio serio se aprende a ser como Jesús, y si aprendemos a ser como Jesús entraremos al reino de los cielos. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, diga conmigo, yo también. ¿Qué tengo que hacer yo, que he sido llamado, que he sido bendecido con la unción del Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que poner toda diligencia a mi llamado. ¿Está aquí? Y añadir a mi fe virtud. Y a la virtud añadirle conocimiento. Y al conocimiento dominio propio. Porque no puede haber dominio propio si no hay previo un trabajo en tu mente. Al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, y a la piedad el afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, ¿cuáles? ¿Cuáles cosas? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Si estas cosas están en vosotros y abundan, dice Pedro, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, como dice, no caeréis jamás. Porque haciendo estas cosas no caeréis. A la fe, virtud. A la virtud, haciendo estas cosas, siguiendo la regla, no caeréis jamás. Y verso 11 dice algo tremendo: porque de esta manera, fíjate, de esta, no otra, porque de esta manera, lo dice, ¿no? Porque de esta manera, ¿cómo dice? De esta manera, o sea, no otra. Cuando dice de esta manera es porque no hay otra. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. De esta manera, no otra. ¿Escuchaste? Textos que no se leen en el Evangelio moderno, pero que están allí y son doctrina del reino. De esta manera, dice Pedro, no de otra. De esta manera os será otorgada. Y si no ando en esa manera, no será otorgada. Por algo dice de esta manera, porque no existe otra. Si tú quieres vivir otro evangelio, si tú propones un evangelio donde tú vives como bien te parece, sin hacer la voluntad de Dios en tus días, meses y años, hermano, aunque hayas venido todos los domingos a la iglesia, no entrarás al reino. Por eso es que es tan importante esto. No entrarás. ¿Por qué crees tú que Jesús coloca a las vírgenes insensatas como ejemplo? ¿Por qué crees tú que Jesús coloca al siervo malo y negligente? ¿Por qué crees tú que Jesús coloca a ese siervo que enterró la mina o el talento? Para que se entienda que habrá muchos que al final de sus días lamentarán que el Dios de amor les diga: no entrarás a mi reino. Pero Señor, yo he sido amado por ti. Claro. Y eso no se niega.
El problema no es que dejas de entrar porque yo no te ame. No entras porque tú no me amas. Porque para ti mi voluntad nunca fue importante. ¿Entiendes lo que digo? No dejamos de entrar porque Dios nos deja de amar. Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿sabes por qué no entramos? Porque nosotros decidimos no amarle. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Después del gran versículo 16 de Juan 3. ¿Qué dijo Jesús? Porque la luz vino al mundo. Luz es conocimiento. Eso es luz. No es que Cristo irradiaba luz y la gente quedaba ciega. La luz, en el lenguaje bíblico, es conocimiento. Por eso es que cuando tú estabas en tiniebla y vino la luz de Cristo, ¿qué vino? Conocimiento, entendimiento. Tú antes, esto para ti era una locura y hoy ya no lo es porque vino la luz. Luz es conocimiento. ¿Estás entendiendo? Y Cristo dijo, porque la luz vino al mundo, el conocimiento que nos sirve para transformarnos vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. También es conocimiento. Es un conocimiento opuesto al de Dios. Amaron más las tinieblas que la luz. Mire usted. Hoy miles de cristianos viven según sus pasiones, según lo que dictan sus corazones. Porque lamentablemente nuestra retórica y teología se quedó pegada exacerbando el gran amor de Dios por sobre el gran señorío y majestad de Dios. Ese es el problema. Y hoy que estamos siendo invadidos por las redes sociales, cuídate de lo que escuchas o de aquellos que te envían alguna porción que suena muy buena, pero que se aleja de la real visión del reino de Dios. Porque si hoy la iglesia está como está y tenemos miles de cristianos siguiendo sus pasiones y sus deseos por sobre lo que Dios dice en su palabra, es precisamente porque hemos entrado en la dinámica de una teología que se quedó pegada, exacerbando el gran amor de Dios por sobre la gran majestad y señorío de Dios. ¿Me escuchaste? Tú debes saber, tú discípulo, debes saber que Dios es tan grande en amor como en señorío. El amor de Dios y el señorío de Dios están al mismo nivel, en la misma proporción. ¿Me escuchaste? Porque el mismo Dios que es amor es el mismo Dios que es rey, en la misma proporción. ¿Me escuchaste? Yo te pregunto una cosa, amigo mío. ¿Por qué Dios creó seres? ¿Alguien puede dar una respuesta? Y mayor aún, ¿por qué Dios creó seres con voluntad? Vea usted, todos los seres celestiales tienen voluntad. Y el hombre fue creado con voluntad. ¿Qué motivó a Dios a crear seres con voluntad? Pues Dios creó seres con voluntad porque Él quería establecer una relación de amor con esos seres. Porque tú amas en tu voluntad. ¿Me vas entendiendo? ¿Por qué tú estás al lado de Freddy? ¿Porque es millonario? No. Porque lo amas. ¿Cierto? Y a pesar que muchas veces no sentiste las mariposas en tu panza, te quedaste allí porque lo amas. ¿Aló? ¿Están acá? Porque el amor, si bien atrae sentimientos, en su esencia es una decisión. ¿Cierto? Claro. Entonces, ya que hemos llegado a esa conclusión, respóndeme esto. ¿Amaba Dios a Satanás antes de ser Satanás? Por si no lo sabes y nunca lo escuchaste, Satanás, antes de llegar a ser Satanás, fue un querubín creado por Dios.
Y de hecho, no se describe cómo se creó a Gabriel ni a Miguel, pero sí se describe cómo fue creado el querubín. Dice la Biblia que Dios tenía sonando música cuando lo creó. Y lo creó excelso en hermosura y sabiduría. Dios puso talentos y virtudes en él. ¿Amaba a Dios o no amaba a ese querubín? Pues claro. ¿Cómo no amar algo que proviene de ti? ¿Amas tú a tus hijos? Por supuesto que sí. Tremendo. Entonces explícame, si Dios amaba a Satanás, ¿por qué lo echó del cielo? ¿Por qué Dios echó del cielo al querubín? ¿Y por qué echó a la tercera parte de los ángeles que siguieron su camino? Porque Dios, al mismo tiempo que es amor, es rey. Y su voluntad no puede ser quebrantada. ¿Me escuchaste? Y en la monarquía celestial, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. ¿Me escuchaste? Por eso es que tú no dejas de entrar al cielo porque Dios no te ame. Tú dejas de entrar al cielo porque tú decides en tu vida no amar a Dios como Él se merece. Amén. ¿Viniste acá? Es por eso que es urgente vivir la experiencia de ser un ciudadano del reino. Ser formados para Dios. Porque al cielo solo entran aquellos que han permitido que en su mente se forje una mentalidad de acuerdo a lo establecido. Solo entrarán aquellos que hayan permitido que en su mente carnal y rebelde sea forjada una mentalidad de reino. Ya que sin una renovación mental seguiremos experimentando la manifestación de una mentalidad acostumbrada a hacer otra voluntad, la voluntad de la carne. Amigo, examínate, hermano. ¿Qué voluntad sigues día a día? ¿La tuya o la de Dios? ¿La de tu mente carnal, humana, natural y adámica? ¿O la que establece Dios por medio de su doctrina? ¿Cuál voluntad sigues día a día? Toda persona que no ha experimentado una renovación mental seria, una renovación profunda respecto del lenguaje del reino, seguirá manifestando la voluntad de su carne y de sus pensamientos, porque el ser humano es según como piensa. ¿Qué dice Efesios 2, capítulo 3? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate lo que dice aquí el pasaje. Una persona que hace la voluntad de su carne o la voluntad de su pensamiento, que es lo mismo, según como está escrito, es un hijo de ira, un hijo rebelde. Dice aquí el texto, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, como dice, hijos de ira. Todo aquel que hace la voluntad de su carne o de sus pensamientos es un hijo de ira, un hijo rebelde. Y yo sé que varios aquí en la sala o escuchando el mensaje dirán, pastor, pero Pablo dice esto respecto de lo que éramos antes. Lea bien, dice en otro tiempo. Sí, lo he leído muy bien. De hecho, me dedico a leer. Pero debemos saber que solo quien dejó atrás de manera real el vivir bajo los deseos de la carne es el que puede decir así éramos. Porque si usted no ha dejado de ejecutar en su día a día la voluntad de sus pensamientos o de su carne, entonces usted no puede decir éramos, ni puede decir en otro tiempo. Amén. Solo las personas que han dejado atrás una manera de vivir respecto a los deseos de su carne son los que pueden decir así éramos. Pablo lo dice en relación a él y a muchos discípulos de la iglesia de Éfeso que lo habían logrado. Éramos en otro tiempo.
Porque ya no seguimos, porque es evidente que no seguimos la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Entonces tú debes entender, no llegaremos a la plenitud de una vida que hace la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, a menos que renovemos progresivamente nuestra mente. ¿Qué debes renovar tú? Tu mente. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Lo estás leyendo? Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, ¿cómo dice? De su corazón. Fíjate, aquí este pasaje es clave. Si leemos, veremos que es imposible manifestar la vida de Dios, la vida de un hijo de Dios, la vida de reino, si hay ignorancia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que los otros gentiles, o sea, los mundanos, están ajenos a la vida de Dios, o sea, no pueden manifestar la vida del Hijo de Dios por la que ignorancia que en ellos hay. O sea, si nosotros carecemos de una estructura de pensamiento que esté basada en la vida de reino, entonces jamás podremos hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Me escuchaste? Por eso es que es importante atender a la renovación mental. Porque si tú no renuevas tu mente y construyes progresivamente una estructura de pensamiento que se adecúa a la mente de Cristo, déjame decirte, entonces te será imposible, ahí se hace imposible manifestar la vida del Hijo de Dios. Hermano, ¿sabes tú por qué el ser humano común y corriente se muestra tan insensible y tan ajeno respecto de la vida de reino? ¿Por qué cuando tú le predicas a un mundano respecto de cómo lleva su vida, él se muestra tan insensible? Uno puede escuchar a veces a mundanos decir, bueno, ¿y qué? Me voy al infierno. Y lo dicen con una insensibilidad. Tú sabes que no logran dimensionar lo que están diciendo. ¿Sabes por qué? Ellos se muestran insensibles porque sus vidas, su mente está vacía respecto del lenguaje del reino. Porque su estructura de pensamiento está nutrida de un lenguaje completamente opuesto al reino de Dios. Es por eso que al ignorar no pueden en nada pensar siquiera cómo hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que son catalogados como rebeldes insensibles. Cuando tu mente está vacía del lenguaje del reino, te será imposible entonces actuar como el Hijo de Dios. Solo ponte a pensar cuánto tú manejas del lenguaje del reino. Aquí hay gente en la sala que viene de vez en cuando y de cuando en vez. Otros que llevan mucho tiempo. Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto tú conoces del lenguaje del reino? ¿Cuánto? Y luego que te responda cuánto tú conoces del lenguaje del reino, pues pregúntate cuánto de ese lenguaje ya es una estructura mental en ti. No estoy preguntando cuánto conoces de la Biblia. No te estoy preguntando si conoces las historias de Israel ni de las victorias de David. No te estoy preguntando de historias, te estoy preguntando cuánto conoces del lenguaje del reino. Y luego, la otra pregunta: ¿cuánto de ese lenguaje es una estructura mental en ti? La gente viene a las salas, llena los salones, los auditorios. Hoy tenemos megas iglesias de gente escribiendo en una tablet, anotando en un cuaderno. No estoy diciendo que eso sea malo, pero ¿cuánto de eso que anotas o cuánto de eso que escuchas ya es una estructura mental en ti? ¿Cuánto? Si tú hoy estás en la categoría de quien no lo logra, no es porque tú no puedes, es porque tú no quieres.
porque has desestimado la gran importancia que tiene este tiempo y otros tiempos más para construir una mente alineada al reino de Dios. Amén. Es por eso que al ignorar, la gente no puede pensar en nada que los lleve a hacer la voluntad de Dios. Nada. Por eso son catalogados como rebeldes, insensibles. Verso 19. Léelo en la pantalla. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero verso 20 dice, mas vosotros no habéis recibido así a Cristo. No dice eso. No dice, mas vosotros no habéis recibido así a Cristo, porque esto no se trata de recibir a Cristo. Dice, mas vosotros. Porque ustedes no son como ellos. Eso está diciendo Pablo. Porque ustedes no han aprendido así a Cristo. No de Cristo, a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Has aprendido a Cristo? ¿Están acá? Y es por eso que en el versículo 22 Pablo termina diciendo, y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, tú no dejarás de entrar al cielo por tus pecados pasados. Esos pecados fueron perdonados por la preciosa sangre. Anota esto. Tampoco dejarás de entrar al cielo por tus debilidades o porque eres débil. Dejarás de entrar al cielo porque nunca desarrollaste en tu vida la mente que se necesita para vivir con Dios. Los pecados pasados se borran. Las debilidades se fortalecen por medio de la gracia. Pero la mente se renueva. Levanta tu mano y di conmigo. Los pecados se perdonan. Las debilidades se fortalecen. Es la mente la que se renueva. Versículo 23 lo leemos todos juntos. ¿Qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dile al que está a tu lado. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿con qué fin se renueva? Pues para que ocurra la transformación de nuestra alma. ¿Me escuchaste? Porque no te puedes vestir del nuevo hombre si primero no renuevas tu mente. Por eso es que es importante construir una mente de reino. Porque si quieres ser un hombre de reino, ¿qué primero tienes que tener? Mente de reino. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Pues no corras. No busques a los grandes profetas ni a las grandes manifestaciones. Dedícate a construir mente de reino. Porque la entrada al reino de los cielos está determinada por cuánto tú construyes una mente acorde a ese reino. El otro día alguien me hizo llegar un video de un predicador que decía muchas cosas que ante los ojos de los ignorantes suenan como lógicas. Él hablaba sobre la naturaleza adámica y sobre el nuevo hombre, porque esto está de moda hoy en la iglesia, el nuevo hombre. Y déjame decirte que muchas cosas que él decía en ese video sonaban a simple vista muy bien. Pero su error, como el de muchos, era sostener que no necesitamos pasar por ningún proceso para obtener la naturaleza de Cristo, que es lo que se enseña hoy. Pues según este predicador, lo único que debíamos hacer era vestirnos del nuevo hombre. Como que si vestirse del nuevo hombre fuera un acto mágico. Él decía, usted no necesita nada más que vestirse del nuevo hombre. Yo le enseño esto en el amor del Señor. Actívese en el nuevo hombre. Vístase del nuevo hombre. Proyéctelo. ¿Ya? Háganlo. Actívate en el nuevo hombre. Y entonces la idea de este predicador,
que es el lenguaje de cientos de predicadores, era decirle a la iglesia: no necesitas más nada que activarlo. Enséñame dónde lo activo. ¿Qué botón aprieto para que todos los días, meses y años sea un nuevo hombre? Porque aquí entre nos, hipócritas, no somos siempre un nuevo hombre. De pronto se nos sale el viejo hombre. De hecho, hasta a punto de salirse aquí. De pronto se nos sale, se nos cruza un gato, se nos cruza alguien en la calle, no nos atienden bien en el supermercado, una discusión con la esposa, un problema con los hijos, una cuestión social y se nos sale. Dime dónde se activa. ¿Será aquí? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Se acuerdan del comercial? La acidez me comienza aquí, 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 aquí. ¿Dónde se activa? Nos han engañado, porque la retórica suena hermosa, suena bonita, pero no es lo que dice la Biblia. El nuevo hombre nos activa. El nuevo hombre es consecuencia de una mente renovada. Tú no renuevas tu mente y no lo podrás activar nunca. Por eso es que tú sales inyectado aquí con la predicación de un orador y luego más allá todo lo que el predicador te enseñó se cae y se derrumba. ¿Por qué razón? Porque no eres capaz de sostenerlo. ¿Por qué? Porque todavía no está la estructura mental para que el nuevo hombre aparezca sin que tenga que ser arrinconado por el viejo. Entonces ahora cierra tus ojos y mira tu mente y pártela en dos. Pero no que sean partes iguales. Porque digo pártela en dos y usted inmediatamente partió su cerebro en dos, ¿cierto? Y en su mente tiene un cerebro partido en dos. Parta su mente en dos partes, pero que no sean proporcionales. Una más pequeña que la otra. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? La parte más pequeña es la mente nueva. Y la parte más grande es la mente vieja. ¿Amén? ¿Ya lo tiene allí? Usted ha respondido entonces el por qué. Muchas veces el viejo le gana al nuevo. Porque en su área mental del viejo hombre hay más información, más recuerdos, traumas, forjación de carácter, miedos. Y es por eso que muchas veces el pastor te da una instrucción y sale el viejo, no el nuevo. El viejo dice: no, es que yo no lo voy a lograr. Es que el pastor no sabe que en mi familia no éramos todos de esta manera. Y empieza usted una lucha mental. ¿Lo ha visto en su vida? Pero si usted deja que su mente nueva, esa que Dios inició cuando lo llamó, empieza a recibir la información correcta y se llena, y se llena, y se llena. Usted sabe que tiene un solo cráneo, ¿cierto? ¿Alguien tiene dos cráneos aquí? Y usted llena esa mente. Lo voy a usar de ejemplo. La parte de acá de la partidura es el nuevo hombre. Y la de aquí para allá es el viejo. ¿Ya respondí tu realidad espiritual? No. El viejo hombre se está cayendo. Pero si yo le permito al nuevo acrecentarse, 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 no hay más espacio. La vieja empieza a desaparecer, a desaparecer. No, esta vieja no. ¿Vinieron? Y si yo le doy más espacio y más me lleno y más renuevo. Mi padre me dijo que esto no se podía, pero Dios dice que se puede. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo fui abandonado, pero Dios no me va a abandonar. Yo viví esta situación, pero con Cristo haré proezas. Y empiezas a llenar tu mente, y empiezas a llenar tu mente. Y en vez de decir no puedo, no tengo, me falta, dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te empiezas a llenar, y te empiezas a llenar. Y el diablo te dice no, porque tú eres un maturana. Y todos los maturanas fracasaron aquí. Y tú le dices no, yo no soy un maturana. Yo soy un lavado y redimido por la sangre del Cordero. Y el Señor me dijo que hiciera esto y esto. Y la palabra de Dios dice esto y esto. Entonces el nuevo hombre aparece. Y los cielos se abren para decir: ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia.
Vengan los músicos. Nadie puede ser como Cristo si no renueva su mente. Porque somos según como pensamos. ¿Me estás oyendo? Si piensas como Cristo, Rogelio, actuarás como Cristo. Si piensas como tus padres, actuarás como tus padres. Si piensas como el sistema, actuarás como el sistema. Si piensas como tus compañeros de trabajo, terminarás actuando como ellos. Si piensas como dice la sociedad, actuarás como ella actúa. Porque somos lo que pensamos. ¿Entiendes? Y hasta que tú no llenes tu mente del lenguaje del reino, la mente de Cristo, no las historias bíblicas, sino la revelación que hay detrás de las historias bíblicas, entonces el viejo hombre siempre va a aparecer. Por eso es que la iglesia entró en la lástima. La iglesia moderna vive en la lástima y en la autojustificación. Dios sabe cómo yo soy. Ese es el problema, que Dios sabe. Por Dios saber cómo era la iglesia de Éfeso, le dijo: si no te arrepientes, vendré a ti. Ahí la gente dice: no, es que Dios sabe cómo yo soy. Él sabe que en esta área, Dios conoce mi corazón. Ese es el drama. Que Dios lo conoce, y al conocerlo y al verte actuar, Él no puede honrarte. Pero si piensas como Cristo, ¿cómo voy a pensar como Cristo? Pues llenándote de los pensamientos de Cristo. ¿Quieres pensar como yo? Escúchame hablar y pensarás como yo. Porque tenemos nichos de ideas políticas, porque la gente se junta para oír a alguien que tiene esas ideas, y tú terminas escuchando tanto una idea que piensas como esa idea, porque tú eres lo que metes en tu cabeza. Se puede ser como Cristo, pero no vas a ser como Cristo si antes primero no te llenas de la mentalidad de Cristo. Tus fracasos no son porque Dios no quiere actuar, es porque tu hombre viejo, tu mente vieja, ha sido más fuerte que tu mente nueva. Pero si tú progresivamente vas acrecentando tu mente, por eso es que Cristo dijo: con paciencia ganaréis el alma. Paciente, paciente. Esto es de día en día, mes en mes, y dejas crecer tu mente nueva al punto de que ésta sea más potente que la vieja. Tus fracasos disminuirán. Tus rebeliones empezarán a quedar atrás, y fruto obtendrás, porque somos lo que pensamos. Pablo dice en Romanos 12:2: transformaos por medio de la renovación. ¿Ves? No te puedes transformar si no renuevas. Transformaos por medio de la renovación. ¿Te quieres transformar en un hijo complaciente? Debes renovar tu entendimiento hacia la mentalidad del reino. ¿Me escuchaste? Renovar tu mente. Oremos. Quiero hacer un llamado esta mañana al arrepentimiento de aquellos que no han entregado su vida del todo al gobierno de Cristo. Y quiero hacer un llamado también a los que estando en el reino han dejado de considerar la importancia de la renovación progresiva de la mente. Si tú estás en uno de estos dos llamados, levanta tu mano. Proverbios 23, versículo 5 dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro ni codices sus manjares. Y aquí en el verso 7 dice algo tremendo. Verso 7, por favor. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. No podemos mentir contra la verdad. El pasaje lo dice.
Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Según como tú piensas, es como tú eres. Ahora puedes responder: ¿por qué fracasas? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué retrocedes? No es que Dios te haya abandonado. Hasta aquí Dios sigue estando presente. Pero es el momento que tú entiendas la importancia de renovarte en el Señor. Apágame las luces. Quiero que las manos que se levanten sean de una manera íntima. Acérquense los que se puedan acercar. Mucho pueblo de Dios es ignorante en este tema, porque hoy en día se han amontonado maestros conforme a las tendencias actuales. ¿Qué se oye hoy en la iglesia? Levante su mano, no la baje. ¿Qué se oye hoy en la iglesia? Los 7 pasos para ser ricos, los 9 pasos para ser exitosos. Y la iglesia y la gente va. ¿Cómo ser cabeza y no cola? El secreto de ser feliz. ¿Cómo hacer que Dios cumpla tus sueños? ¿Cómo mejorar tu forma de ser? O sea, ¿cómo mejorar a tu Adán? Y así un sinnúmero de cosas que no tienen nada que ver con el reino. Pero esta mañana Dios está aquí para que nosotros podamos renovarnos. Levante su mano bien en alto. El llamado es doble. Un llamado de arrepentimiento a quienes todavía no han entregado su vida completamente al gobierno de Cristo. Y un llamado a quienes estando en el reino han dejado de considerar la importante renovación progresiva de su mente. Aquí hay gente que ha dejado de considerar lo importante que es la renovación de su mente y está siendo ganada por mundanos. Gente que está tambaleando por lo que pasa en su lugar de trabajo. Porque si tú prestas atención a algo y llenas tu mente de información, vas a terminar siendo aquello que le prestaste atención. El resto cierra sus ojos y ora al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana estamos aquí. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que hemos tenido de tu palabra y de tu enseñanza. Hoy queremos arrepentirnos de corazón. Yo estoy orando por aquellos que no han entregado su vida del todo al gobierno de Cristo, pero levantaron sus manos, porque esta mañana es una mañana de liberación y de victoria, Señor. Y te damos las gracias porque tú permites que nosotros vayamos al arrepentimiento por medio de tu Santo Espíritu. Y también oro por aquellos que estando en el reino han dejado de considerar la importante renovación de su mente. Ponga su mano ahí en su cabeza, dígale: Señor, renueva mi mente. Ayúdame, Dios, a renovar mi mente, a tener una mentalidad de reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor por una mente de reino? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cantemos. Y por eso cántaselo al Señor, hermano. me humillo ante ti, Señor, reconociendo que no soy nada, que tu mirada cántaselo. puesta en mí me ha convencido Que yo dependo de ti. yo dependo de ti. Díselo. Y por eso Cántaselo al Señor. me humillo